Morelos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Luis Alberto Vázquez Álvarez es titular de Diálogos con la Historia y lo tenemos vía telefónica. Luis, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, buenos días, Marcela. Juan, ¿cómo están? Muy bien, Luis. Y bueno, pues para conocer tu análisis de los sentimientos de la nación que redactó José María Morelos, pero sobre todo su vigencia en el México actual, que es sorprendente cómo muchos de los puntos que ahí se manejan, pues tienen una vigencia inusitada. Perfecto, gracias, sí. Para poder entrar a este tema voy a hacer un brevísimo resumen de lo que sucedió antes y que magnifica a Morelos. Sabemos que Hidalgo el 16 de septiembre de 1810 lanzó el grito de Dolores, pero en ese grito nunca mencionó la palabra independencia, ni mucho menos la palabra México. Era un movimiento desesperado porque ya habían descubierto que ellos estaban tramando algo y ya sabían lo que les esperaba en caso de que fueran tomados prisioneros. Esto ya había sucedido con varios grupos anteriores, como el caso de el Ayuntamiento de la Ciudad de México, Azcárate y entre otros, y sabían que eso terminaría en las tinajas de San Juan de Ulúa. Por eso se lanzaron a un movimiento que no tenía ningún futuro, que no tenía nada que hacer. Duró muy poco tiempo y finalmente lo que encontramos es que las diferencias entre Hidalgo y Allende, tanto en el campo político como en el campo militar, trajeron como resultado que perdiérase la primera fase de la independencia con la muerte de ambos y otros insurgentes y quedara un cierto vacío. Y es ahí donde surge precisamente José María Morelos y Pavón, quien originalmente le había pedido a su maestro del Colegio de San Nicolás, Miguel Hidalgo, que le diera el puesto de capellán en el ejército insurgente. Hidalgo, conociendo la gran capacidad que tenía Morelos, un hombre sumamente inteligente, le pidió mejor que insurreccionara el sur del virreinato. Y así lo hizo Morelos, y lo va a hacer por varios años. Él va a ser quien levante la bandera de la independencia. Para mí Morelos es el verdadero padre de la patria, porque, y aquí está lo interesante, durante el Congreso de Anáhuac, hace 202 años, en septiembre de 1814, entregó un documento valiosísimo para la concepción de lo que sería la nación mexicana y lo que sería el pensamiento a favor de los mexicanos, que esto es lo más importante, lo más trascendente. Ese documento se conoce con el nombre de los sentimientos de la nación. Es un documento muy extenso que no voy a mencionar en todos aspectos, sino simplemente voy a destacar los más trascendentes. Son 23 puntos. El primero habla, ahora sí por primera vez, que la América es libre, independiente de España y de cualquier otra nación, gobierno o monarquía, que así se sancione, dando al mundo las razones. Y aquí pues entramos al conflicto, la pregunta de hoy de contextos. México hoy es independiente o a veces lo estamos tratando de hacer dependiente de otras naciones al dar lugar a quien no tiene merecimientos para estar en nuestro país. Aquí la actualidad es que el pensamiento de Morelos en Sentimientos de la Nación, el primer punto es la libertad absoluta de México frente a todas las naciones del mundo. Y eso sería lo que yo hablaría de la actualidad. Lo que vienen a ser los puntos 2, 3 y 4 es porque Morelos era sacerdote, era católico y establece la religión católica como la única y da una serie de beneficios a favor de la iglesia, no es trascendente. El que sigue, que es el punto 5, es el más importante yo creo de todos y el que ahorita nos puede llevar a analizar seriamente la situación de México. Dice el quinto, que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarlo en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de representantes de las provincias en igualdad de números. Ok, este concepto de la soberanía popular es el que más debemos nosotros manejar hoy en día. Escuchaba las preguntas que mandaron algunas personas y les pido permiso para contestarlas brevemente ahorita. La pregunta de que si puede renunciar, la Constitución actual dice que el presidente de la República solo puede renunciar por causas graves que el Congreso de la Unión sancionará.
En la historia de México solamente ha habido, bueno, en la historia de México del siglo XX, de la Revolución para acá, solamente ha habido un caso, que fue el del Nopalito, Pascual Ortiz Rubio, que renunció en 1932 por presiones del Maximato, de Plutarco Elías Calles. Y el Congreso inmediatamente lo aceptó. El resto del tiempo no ha habido otra renuncia. Hoy sería factible pensar en la renuncia de Peña Nieto, sí sería factible, pero no habría elecciones, porque la Constitución establece que después del segundo año de gobierno ya no habrá elecciones, sino que el Congreso, en representación del pueblo y como base de la soberanía popular, nombraría a quien terminaría el periodo constitucional. Es decir, a quien entregaría el poder, a quien gane las elecciones del 18, el 1 de diciembre de 2018. Y esto es precisamente lo que Morelos establecía, justo en Sentimientos de la Nación. La soberanía popular, ese es el punto número 5. El punto número 6 establece que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial serán divididos en cuerpos compatibles para ejercerlos y que tendrán autonomía cada uno de ellos. Bueno, pues a partir de 1997 podemos decir que el Congreso mexicano empezó a tener autonomía. Anteriormente había sido totalmente dominado por el Ejecutivo, como sucede por ejemplo en el estado de Coahuila, donde hay una sola voluntad. El Ejecutivo domina el Legislativo y el Judicial. Y yo del Judicial tendría muchas dudas si hoy en día existe esa división de poderes, particularmente entre el Ejecutivo y el Judicial, ¿sí? Los puntos siguientes hablan de los vocales, como se llamaba entonces a los que trabajan en esta área, y me paso hasta el punto número 12 de Sentimientos de la Nación, que me parece esencial hoy en día, y dice así, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deberán ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Esto que escrito hace 202 años, creo que debería tener vigencia hoy en día. Sin embargo, yo siento que a pesar de que pueda haber leyes positivas en México, leyes superiores a los hombres, en particular a los políticos, estos no la respetan. Simplemente hacen lo que les da la gana con la ley, la violan cuando les da la gana. Veamos la última ley de 3x3, la ley anticorrupción, que sigue siendo letra muerta, ¿sí? Y por el otro lado, lo que Morelos pedía, que se modere la opulencia y la indigencia, es todo lo contrario. Mientras que los ricos se hacen cada vez más ricos, más opulentos, hay cada vez mayor número de pobres, y que para nada se está alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto, sino que se han ido creciendo, han estado creciendo. En particular, vemos los problemas de educación en México, en todos los campos, no solamente la CENTE, también el CENTE, y pues la ignorancia no está siendo dominada. Ese es el punto 12. El punto 13 dice que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados, y que estos solo lo sean en cuanto al uso de su ministerio. Ahí la dejo. La 14, que para dictar una ley se haga junta de sabios, en el número posible, para que procedan con más acierto y exoneren algunos cargos que pudieran resultarles. Esto es importante. Yo siento que en muchas ocasiones las leyes son hechas por diputados que no tienen nada que hacer allí, porque su capacidad intelectual, su preparación académica, valga en ese sentido, no les da para ser legisladores, y no se busca a personas capacitadas, a personas con conocimientos profundos de ley, para que elaboren los códigos, los reglamentos, los decretos, etcétera, etcétera, sino que pues la mera verdad es que vemos a líderes sindicales, a auténticos ignorantes, ¿qué puede decir? Artistas de folclore, como diputados, como senadores, y la verdad es que se pierde mucho, ¿no? No hay mucha situación. Otro punto, el 18, que no se admita la tortura. Morelos peleaba en contra de la tortura, y hoy las policías mexicanas siguen manejando la tortura. Vemos todavía, y ahora ya con todo lo de las redes sociales se maneja mucho la cuestión
de que se sigue dando la costumbre de la tortura en cuanto a la cuestión de de las policías, de las fuerzas públicas, etcétera. Y aquí viene el punto número 20, que me interesa mucho. Dice que las tropas extranjeras o de otro reino no pisen nuestro suelo, y si fuere en ayuda, no estarán donde la Suprema Junta. Y bueno, pues nosotros sabemos que a lo largo de la historia de México se han firmado tratados como el de Maclean Ocampo por Juárez, como el de Bucareli por Obregón, que permitieron que estuvieran tropas extranjeras y dominaran nuestro territorio nacional. Y pues hoy todavía se maneja mucho la cuestión de que en materia, por ejemplo, de narcotráfico, hay ejércitos o más bien policías extranjeras participando en México. Por último, quiero mencionar el punto 22, que dice así: que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos agobian, y se señale a cada individuo un 5% de semillas y demás efectos u otra carga igual de ligera, que no prima tanto como la alcabala, el estanco, el tributo y otros. Pues con esta ligera contribución y la buena administración, fíjense, la buena administración de los bienes confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios de empleados. O sea, hace 202 años, en sus Sentimientos de la Nación, Morelos pedía que los tributos, los estancos, las alcabalas, etcétera, se limitaran y no se empobreciera el pueblo con esos impuestos. Y creo que hoy se está haciendo exactamente todo lo contrario. Entonces, esto es lo que yo siento que es la vigencia de los Sentimientos de la Nación en 2016. Sí, Luis Alberto, totalmente de acuerdo contigo, y precisamente ayer que platicaba contigo te comentaba esto, es decir, cómo hay una vigencia en el México actual de estos Sentimientos de la Nación, pero al mismo tiempo, igual que hace 202 años, sigue siendo una letra muerta, porque sigue el grito de justicia, sigue el grito de equidad, sigue el grito de no a la corrupción, sigue el grito de un eficiente manejo del gasto público. Y yo te preguntaría si ha habido algún momento en la historia en que estos Sentimientos de la Nación realmente se respetaran, o que se respetaran los principios a los que has hecho alusión. No, pues me haces una pregunta casi imposible de contestar. Creo que ha habido momentos en que se han mejorado algunos aspectos negativos, pero que haya habido uno en el cual por lo menos la mitad de los pensamientos de Morelos se hayan llevado a cabo, definitivamente no. O sea, ha habido buenas intenciones. Yo creo que ha habido personas que no han estado en el puesto más alto del gobierno, que tuvieron ideales muy grandes. Me atrevo a pensar en los diputados que crearon la Constitución de 1857, conocidos como los liberales de la Reforma, que eran personas destacadísimas, gente muy buena. El propio Porfirio Díaz tuvo gente muy buena, pero ni Juárez, ni Porfirio Díaz, ni los demás presidentes de la República podemos decir que han tenido este sentimiento, este pensamiento. Tal vez uno de ellos podía haber sido el ideal que en un momento dado tuvo Lázaro Cárdenas, en especial acompañado por Francisco Mujica, con el ideal de sacar de la miseria a los campesinos mexicanos, pero que rápidamente el Banco Ejidal, el banco de, ¿cómo se llamaba el otro? De ellos mismos, acabaron y destrozaron. La corrupción ha sido terrible. No creo encontrar en la historia de México un momento en que por lo menos la mitad de los pensamientos de Morelos pudieran tener aplicabilidad. Puras buenas intenciones. Sí, el Banco Nacional de Crédito Ejidal, así se le llamó originalmente, sí, que después en la picaresca mexicana lo rebautizó como el Bandidal. Así es. Muy bien, Luis Alberto Vázquez, titular de Diálogos con la Historia, nuestro agradecimiento por tu participación, como siempre, aquí en Contextos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. A ti. Hasta luego.